regresarás y en una nube nos levantarás. Cuando suene la trompeta y estarás. Sueño de lo celestial, calles de oro y un mar de cristal. Cuando suene la trompeta y estarás. Espero el día en que tú vendrás y por tus hijos tú regresarás. Cuando suene la trompeta y estarás. Muertos en Cristo resucitarán, todos los ángeles te cantarán. Cuando suene la trompeta y estarás. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Chill, rap. Será un día tan lindo y tan glorioso que ni me lo puedo yo imaginar. Ahí sentado glorificado en tu trono, lleno de paz y vestido a majestad. Todos los ojos en una nube te verán y en ese día toda lengua confesará que mi Padre Jesucristo es Señor. En ese día toda rodilla se doblará. Glorificado, tú eres santo. Alabanza junto a lo alto. Bendiciones por mil razones, adoraciones en mis canciones. Tú eres digno, mejor amigo que lo he tenido. Él ha vencido, pónganse listos que viene Cristo. Que la trompeta suene ya. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. So melodic, I mean it's so technotronic, spaced out and supersonic, man it's just so bionic. The speed is so melodic, I mean it's so technotronic, spaced out and supersonic, man it's just so bionic.
Abril 2019. Pensé que sería un día como cualquier otro. Tomaría mi café, revisaría mis expedientes y quizás atendería a personas que requirieran demostrar su inocencia. Aunque en estos días, ¿quién es inocente? Sí, un día como cualquier otro, al menos hasta antes de que tocaran la puerta de mi oficina y él apareciera en la puerta. Sí. Adelante, Judas. Licenciado. Vamos a por favor. Gracias. He recibido esta mañana tu solicitud para servicio de representación legal por parte mía. ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy en busca de alguien que me represente, pues todos están utilizando mi nombre para referirse a la traición, a la deslealtad, la infidelidad. Ya ningún padre quiere ponerle Judas a su hijo. Y todos me señalan, muy seguros de su santidad, pero hay gente peor que yo. Necesitamos crear una carpeta de investigación al respecto, Judas. El problema acá es que se te declara culpable en el asesinato de Jesús. ¿Tú qué dices al respecto? Yo soy inocente, nunca lo maté. Entonces, ¿quién lo mató? Los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, ellos tramaron arrestarlo y asesinarlo. Ellos fueron los autores intelectuales del asesinato. A ellos no les caía bien Jesús. Le tenían envidia porque no obedecía la ley del sábado. Lo envidiaban porque la gente se admiraba de sus enseñanzas. Incluso escuché por ahí que Herodes quería matarlo porque creía que era Juan el Bautista que había resucitado. Pero mi intención nunca fue matarlo. Jamás deseé que muriera. Entonces, ¿quiere decir que tu intención no fue homicidio? Jamás. Nunca pensé que lograran arrestarlo. Y si lo arrestaban, pensé que sería capaz de escaparse. Durante su ministerio tuvo muchas amenazas de asesinato y logró escapar. Incluso escuché que en Nazaret trataron de tirarlo de un precipicio y él milagrosamente logró pasar en medio de la gente. Él era todopoderoso, de verdad tienes que creerme. Yo vi con mis ojos cuando resucitó a Lázaro, calmó una tormenta, echó fuera demonios, sanó enfermos. Para él no había nada imposible. Pudo haber hecho un milagro y escapado. Entiendo. Entonces, ¿cuál fue tu participación en los hechos? Explícame. A mí me ofrecieron 30 monedas de plata. Solo tenía que buscar el momento y el lugar adecuado para que ellos pudieran arrestarlo sin tanta presión del pueblo. Yo no tenía que testificar ni hacer nada en contra de él. Les dije que a quien yo le diera un beso, ese era Jesús, porque en la oscuridad de la noche no se distinguía muy bien quién era quién. A ver, Judas, ¿no has escuchado acaso que tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata? ¿Por qué no encontraste una manera menos radical de ganarte ese dinero? Eso no es así. ¿Acaso no creíste tan simple y tan obvio que con un simple beso iba a ser tan fácil tú poder ser descubierto? ¿Para qué necesitabas ese dinero? Para mí no fue nada fácil como lo pintan. Cuando iba camino a Getsemaní para entregar a Jesús, venían a mi mente todos esos recuerdos que tuvimos durante 3 años. Mi corazón estaba dividido. Por una parte los amaba, pero por otra parte necesitaba ese dinero. Yo quería hacer mi vida. ¿Qué quieres decir con hacer tu vida? ¿Acaso Jesús no te lo permitía? Yo podía dejarlo en cualquier momento. Desde que me invitó a seguirlo y yo decidí hacerlo, pensé que él era el Mesías. Pero ya tenía 3 años siguiéndolo y realmente no era lo que yo esperaba. Mira, los romanos nos tenían oprimidos, se burlaban, nos estafaban, nos golpeaban, nos mataban. Y por otro lado Jesús enseñaba que nosotros debíamos llevarle la carga 1 milla más de lo que ellos pedían. Incluso que les tratáramos bien y que los amáramos. Y eso yo lo puedo soportar. Sus enseñanzas parecían justas, pero él estaba anunciando que se iba a morir. Y al parecer nosotros nos íbamos a quedar con los problemas de los romanos. Eso sí no lo puedo soportar. Tranquilo, Judas. Lo que tú dices puede ser lógico y puedes tener razón. Pero si lo hubieras hecho de gratis, sin recibir un solo centavo, nos estaríamos ahorrando muchísimos problemas hoy en día. No hay que dar pasos sin guarache. Y con dinero baila el perro. Mira, tú que eres abogado, me vas a entender bien. Los demás discípulos
no les costaba vivir como Jesús enseñaba, pues eran simples pescadores. Se conformaban con cualquier cosa, sus gustos son fáciles de satisfacer. Pero yo soy de Ish Keriot, hombre de Keriot. Tenemos gustos más refinados y aspiraciones más altas. Así que ya me estaba cansando de ese estilo de vida. Imagínate, una vez nos mandó a hacer una gira por pueblos, sanando enfermos y echando fuera demonios, pero nos dijo que no nos lleváramos nada. A mí me gusta hacer viajes más cómodos, tú sabes, algo mejor. Eso de no tener dónde recostar la cabeza no va conmigo. Además, a veces me veía obligado a tomar de la tesorería para darme unos gustitos. Ni se te ocurra mencionar eso el día del juicio. De lo contrario, se abriría otra carpeta de investigación por desviación de fondos, Judas. Pues ¿para qué me invitan a llevar la tesorería si ya saben cómo me pongo? Además, Mateo no podían haberlo elegido como el administrador de la tesorería. Él había sido cobrador de impuestos, ya tenía una reputación. Además, los demás discípulos eran pescadores que ni sumar ni restar sabían. Necesitaban alguien con mi currículum, alguien educado, capaz, con experiencia, alguien en quien pudieran confiar. ¿Qué podemos mostrar como evidencia de que eres una persona confiable? Jesús confiaba en mí. Todos los días teníamos pláticas privadas acerca de los gastos y las compras que teníamos que hacer. Además, una ocasión yo di la sugerencia de que el perfume que se derramó de sus pies se debió haber vendido. Todos me aplaudieron, les gustó mi visión de contador. No, Judas, por favor, esa evidencia no es nada sólida para el juicio. Bueno, así que confiable, no había ninguno. No se enteró de lo que sucedió cuando Santiago y Juan mandaron a su mamá para que les diera a Jesús una posición en su gobierno. Uno quería estar a la izquierda y el otro a la derecha. Todos los discípulos se enojaron, pensaron que les querían comer el mandado. ¿Entonces tú no te enojaste con Santiago y Juan? No mucho. Yo me conformaba con que Jesús me pusiera a administrar las finanzas de Israel cuando estableciera su reino. Yo podría haber hecho de Israel el país con el Producto Interno Bruto más grande. Como los profetas lo habían profetizado, hubiera hecho de Israel una potencia mundial, con mis capacidades. Pero no quiso, prefirió morir, y así nos decepcionó a todos. Entonces, ¿quiere decir que no fuiste el único decepcionado? Por supuesto que no. Muchos otros discípulos también abandonaron a Jesús. Decían que sus enseñanzas eran muy duras. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Hasta era su primo hermano. Al principio dijo que no era ni digno de desatar sus sandalias, y al final andaba preguntando si realmente era el Mesías. Pero por otro lado, yo dejé mi casa, mis hermanos, mis padres, mi tierra, por seguirlo a él. Yo estuve presente en todas sus prédicas. Yo estuve con él en todos los milagros, en las buenas y en las malas. Yo estuve ahí. Entonces no estaban totalmente seguros que realmente Jesús fuera el Mesías. Así que como no tenías la certeza que Jesús fuera el Mesías, decidiste traicionarlo. Aguanta. Yo no fui el único que lo traicionó. Pedro también le juró que estaba dispuesto a morir por él. Pero cuando le preguntaron si era su amigo, lo negó, lo desconoció y hasta unas palabrotas dijo. También Juan Marcos, cuando se armó el borlote ahí en el Getsemaní con los guardias del templo, lo agarraron de la ropa, él se la quitó y huyó. Todos huyeron, todos lo abandonaron. Entonces no entiendo, Judas. ¿Realmente amabas a Jesús? ¿Él era tu amigo? Pero por supuesto que sí. Comíamos juntos, adorábamos juntos en el templo, orábamos y echábamos fuera demonios juntos. Yo lo consideraba mi amigo y él me consideraba su amigo. Estoy seguro, hasta el día que fui al Getsemaní, cuando llegué a darle un beso, él me dijo, amigo. Y cuando Jesús decía algo, sabíamos que era sincero y real. Él no se andaba llevando por las apariencias. Sabíamos que lo que decía era cierto. Judas, ¿de verdad piensas que Jesús te consideraba su amigo a pesar de que sabía que tú lo ibas a traicionar? Sí, realmente él me amaba. Desde que me eligió como su discípulo, lo hizo con mucha oración. Y desde ese momento decidió amarme a pesar de mi infidelidad.
No hay día que yo no recuerde lo que le hice. Pero yo hice algo que nadie más hizo. A ver, Judas, cuéntame eso. Eso nos puede servir para evidencia. A la mañana siguiente me enteré que habían arrestado a Jesús y que lo habían llevado ante Pilato, que le habían hecho un juicio fraudulento durante la noche. Entonces sentí mucho remordimiento, culpa. Fui ante los sacerdotes y les dije, y yo confesé con mi boca, que había hecho mal, que él era un hombre inocente. Además, yo dije que había pecado contra Dios. Eso debe servir de algo. Judas, las palabras se las lleva el viento. Necesitamos algo contundente. Para mostrar que no eran solo palabras, me presenté ante los maestros de la ley y devolví todas las monedas. No me quedé con ninguna. De verdad quería que lo liberaran. Mostré verdadero arrepentimiento. Observa. Primero, me di cuenta que había pecado contra Dios. Número 2, sentía mucho dolor y remordimiento. Número 3, confesé con mi boca que había pecado. Y cuarto, resarcí el daño devolviendo el dinero, tal como Zaqueo lo hizo. Ya el dinero no me importaba. No lo sé, Judas. Parece falso. Si realmente conocías a Jesús, que Él perdonaba a todos los que se arrepentían, ¿por qué fuiste con los sacerdotes a confesarte y no con Jesús? Me sentía muy triste y angustiado. No podía pensar bien. Mis emociones eran tan fuertes que no podía contenerlas. Así que decidí hacerle caso a mis emociones, ya no a mi pensamiento. Pero también me hicieron una mala jugada. Por un lado, no podía volver con mis amigos. Y por el otro, ya había devuelto las monedas que aseguraban mi futuro. ¿Qué hiciste entonces? ¿Qué decidiste? Prefiero no hablar de eso. Fui víctima de las circunstancias. Quise limpiar mi honor a mi manera y deshacer toda esa bola de nieve que se había creado. ¿Lo lograste? Nada salió como yo quería. Se utiliza en la sociedad entera para calificar a las personas desleales, infieles, traicioneras. No es un nombre popular en la lista de los padres que van a tener un hijo. No es el nombre que está encabezando la lista. Pero hoy quiero que nos pongamos en sus zapatos. Imaginemos que no le conocemos y que vamos a abrir el caso de investigación para Judas. Y para eso necesitamos quitarnos los prejuicios. Porque es fácil juzgar y criticar a las personas sin estar conscientes de nuestros propios defectos. Y para eso vamos a ver los antecedentes que tenía Judas. Judas, como ya mencionó, su apellido Iscariote significa Ishkeriot, hombre de Keriot. Keriot era una aldea al sur de Judea que se menciona un par de ocasiones en el Antiguo Testamento. Se mencionan sus palacios, sus fortalezas, y podemos inferir que Judas pertenecía quizás a una clase educada, a una clase de aristócratas, y veía su sociedad un tanto diferente a la nuestra, pero también un tanto parecida. Quizás podemos imaginar las calles de Jerusalén llenas de multitudes de personas marchando porque unas madres pelean que sus hijos fueron asesinados en Belén por intereses políticos encabezados por Herodes. Bajo la insignia de vivos se los llevaron, vivos los queremos. También vemos a una sociedad que rodea a Judas llena de impunidad. La ley no se aplicaba igual para los romanos como para los judíos. Ellos tenían privilegios y sus delitos no eran castigados con la misma severidad. Había que cuidarse de los que guardaban la paz por las calles, de los soldados romanos, porque mataban gente inocente, las torturaban incluso, para recordarles quién eran los que mandaban. Había hombres que habían dejado sus principios y sus valores
por obtener ganancias corruptas. Habían decidido perjudicar a sus propios parientes y a su país con tal de hacerse de dinero. También había muchos enfermos que no cotizaban en el seguro social, enfermos que estaban a los lados de los caminos, tanto niños como adultos como ancianos. Otros estaban pidiendo limosnas en las esquinas, otros esperaban un milagro acostados junto al estanque de Betzatá. Había jóvenes sin oportunidades. Muchos querían ser estudiantes de Gamaliel, pero no tenían el promedio. Y los que tenían el promedio no tenían los recursos. Y los que alcanzaban ficha y aprobaban el examen, de todos modos, no había lugar para ellos. Una sociedad un tanto diferente a la nuestra, pero también un poco parecida. Y los líderes religiosos eran más apariencias que una vida genuina de santidad. Y Judas, imagínense a cuántos nos hubiera gustado conocer a Jesús en persona. Y Judas conoce a este maestro que atrae multitudes, pero no para una marcha. Los atrae con un mensaje de amor, de paz, de perdón de pecados, de un reino y de una vida transformada. Jesús sana enfermos, libera a los que son atormentados por espíritus malvados. Habla de justicia, pero también perdona a todos los que le han ofendido. Él era el Mesías que todo Israel estaba esperando, que los profetas habían hablado. Ese era Jesús. Y Judas decide seguirlo. Y está 3 años al lado de Jesús. 3 años. No fue un diplomado express, fueron 3 años de estar junto a Jesús. Comió con él, estuvo en todas las prédicas, en todos los cultos de oración, en todos los congresos, en todos los eventos. Ahí estaba Judas. Estaba preparado con toda la teoría, pero también con toda la práctica, porque Jesús los envió en parejas a predicar por las aldeas y sanaron enfermos y echaron fuera demonios. Queremos que siempre pintan a Judas con un rostro malvado, una barba de candado y una mirada sospechosa. Pero realmente él no era un hombre que levantara sospechas. Mire lo que dice Mateo 26, 20 al 22. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarlo: ¿acaso seré yo, Señor? Cuando Jesús les dice que uno los va a traicionar, todos dudan de sí mismo. Nadie dice: es Judas, se le nota a Judas en la cara, desde que llegó sabíamos que era Judas. Todos dudan de sí mismos, nadie sospecha de él. Entonces podemos decir que Judas tenía buena pinta o que Judas tenía una buena imagen. Nadie hubiera sospechado de él. Incluso cuando dijo Jesús: mojaré el pan y el quien se lo dé mojado, ese será el que me va a traicionar. Todos siguen preguntándose, están platicando: ¿quién será? ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Adivina quién? Y ni se dan cuenta cuando le da el pan mojado a Judas. Y Judas se le presenta una tentación. Una tentación porque él era un hombre quizás educado y Jesús le sale con la sorpresa de que se va a morir. ¿Cómo? Y los enfermos, todavía hay muchos enfermos. Todavía sufrimos injusticias por parte de los romanos. Muchos inocentes mueren. Todavía hay muchos jóvenes sin oportunidades. ¿Cómo que te vas a morir? No es la clase de Mesías que yo esperaba. Y muchas veces nosotros también pensamos de la misma manera. Señor, ¿en dónde está la casa que tanto te he pedido?
Señor, ¿por qué no quedé en la universidad y la carrera que yo quería? Y empezamos a preguntarle a Jesús cuando Él nos ha dado tantas bondades, perdón de pecados, paz, y nos enfocamos en lo que no tenemos y no vemos lo que Él nos ha dado. Y Judas dice, esto a mí no me parece. Él se va a morir, nosotros nos vamos a quedar con los problemas actuales, así que necesito un plan B, pero necesito dinero. Para mis proyectos necesito dinero. Entonces, Judas se presenta con los jefes del templo y les dice, ¿qué me dan ustedes por entregarles a Jesús? Y ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Y desde entonces empezó a buscar cómo y cuándo traicionarlo. Él no tenía que arrestarlo, él no tenía que golpearlo, solo tenía que decirles el lugar y la hora precisa para que el pueblo no estuviera presente y no se armara una batalla campal en ese lugar. Judas definitivamente no midió las consecuencias de sus acciones. Él quizás pudo pensar, si tratan de arrestar a Jesús, Él es todopoderoso. Yo he visto que ha resucitado muertos, que ha sanado a miles de personas. Seguro Jesús se puede liberar. No creo que lo arresten. Y todo iba como Judas lo había planeado. Se acercaron, él se acercó, le dio un beso y dijeron, ¿quién es Jesús? Y dijo, yo soy. Y ¡fum! Cayeron. Y Judas dijo, bien, no van a poder arrestarlo. Pero si lo arrestan, bueno, él puede escapar. Él puede usar su poder para escapar de ellos. Y si lo llevan a juicio, quizás también haga algunos milagros enfrente de ellos y empiece su campaña política hacia Roma para que empiece a gobernar todo el imperio. Son las tentaciones que surgen en nuestro corazón a veces, como cuando Satanás le dijo, tírate del pináculo, del lugar más alto para que los ángeles te guarden. Su intención no la conocemos realmente, pero podemos sospechar que su intención no era matarlo. Y va Judas y le besa. Mire lo que dice Mateo 26, 14 al 16. Perdón, Mateo 26, 48 al 50. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Maestro, le dijo, y le besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Justo después de darle ese beso, Jesús le seguía amando, porque le dijo, amigo. Ante la mirada de sorpresa de todos los demás discípulos, al ver a Judas rodeado de tantos hombres armados con palos y con espadas, Jesús le dice, amigo, aún después de la traición. Y muchos pensamos en alguna ocasión que Judas había sido escogido para que fuera el traidor. Pero el Señor le dio una oportunidad de estar junto a él, de escuchar su mensaje, de cambiar su vida. Y él, aún conociendo que le traicionaba, le seguía amando, un amor fiel a pesar de la infidelidad de Judas. Amigo, le dijo, ¿a qué vienes? Y muchas veces abandonamos a Jesús porque no vemos nuestras oraciones contestadas. ¿Por qué Dios no me sana?
¿Por qué Dios no contesta mi oración? Y empezamos a dudar cuando Él nos ha amado desde el inicio y tiene un proyecto, no nuestro proyecto, su proyecto para nuestra vida. Judas despreció la amistad de Jesús. Le gustaba escuchar su mensaje, le gustaba estar con Él, pero a veces no basta con estar cerca. La palabra dice que debe permanecer en la vid, pegado a la vid, no junto a la vid o bajo la sombra de la vid. A veces nos gusta estar cerca sin realmente obedecer y transformar nuestra vida. Nos gustan las enseñanzas, nos gusta el mensaje, pero nuestra forma de pensar y de vivir no es la misma que Jesús. No refleja su amor, no refleja su misericordia y ni siquiera los mismos intereses que Él mostró cuando estuvo aquí en la tierra. Pero vamos a ver qué hizo Judas. ¿Por qué él no deseaba matarlo? Vamos a defenderlo o tratar de buscar algunos aciertos en su vida. Mateo 27, 3 y 4. Dice que al otro día, en la mañana, cuando Judas se enteró de que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país. Les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y Él es inocente. Parecía que les tomó por sorpresa que Jesús fuera condenado. Su plan B era tomar las monedas. Obviamente, cuando uno traiciona a alguien, no piensa regresar como si nada. Lo traiciono, dejo a mis amigos por 3 años y con esas 30 monedas empiezo mi vida en alguna otra parte, a vivir la vida como yo pienso que debe ser. Y cuando ve que realmente van a matar a Jesús y de lo que lo están acusando y el castigo que están pidiendo para Él, le remuerde la conciencia. Y es uno de los pasos del arrepentimiento. Sentir dolor, pesar por nuestras malas acciones. Va y devuelve las monedas, rezarse el daño que había hecho. Ya el dinero no le interesaba. Y confiesa con su boca: he pecado contra Dios. Él estaba confesando con sus labios que había hecho mal. Y todavía se atreve a hacer algo que nadie se había atrevido. Enfrente de los enemigos de Jesús, dijo: Jesús es un hombre inocente. Pedro, cuando le preguntaron si era amigo de Jesús, lo negó. Y ahora Judas fue voluntariamente a confesar que él era un hombre inocente. Judas experimentó la angustia de haberse equivocado de camino. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué sentencia le podemos dar a Judas? Hoy nosotros no somos los jueces. Tratamos de ser abogados, tratar de defenderlo, tratar de culparlo, pero no vamos a juzgar, porque debemos estar conscientes que muchas veces nosotros también hemos traicionado a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestra incredulidad. ¿Qué sentencia le podemos dar? Mateo 27, 4 al 5 dice: ellos dijeron: ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió de allí y se ahorcó. Judas fue a confesarse frente a los hombres, cuando pudo haber acudido a Jesús. Confesó su pecado
pero se equivocó de lugar, se equivocó de personas. Él sabía que Jesús perdonaba. Había perdonado a tantas personas durante su ministerio y que Él era el único que podía perdonar los pecados. No simplemente es sentirnos mal, darnos cuenta, confesarnos, sino realmente acudir a Jesús, al que daba su vida por pagar el precio de nuestra paz y el perdón de nuestros pecados. Nadie lo condenó a muerte. Sus emociones, sus pensamientos lo condenaron, porque Él quiso arreglar las cosas a su manera, pero de una manera trágica y triste. Hoy nosotros podemos acercarnos a la cruz de Jesús para pedir perdón, para aprender a vivir una vida como Él desea. Imitar su vida, imitar su amor. Y aunque pequemos a veces, nos tropecemos, tenemos un versículo que podemos recordar en primera carta de Juan 2:1. Queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Si hemos pecado, no tenemos por qué vivir con la culpa y con la vergüenza. Cuando Jesús ha ofrecido su vida, podemos acercarnos ante el abogado que nos defiende ante el Padre para pedir perdón, para arrepentirnos, para cambiar nuestra vida. El único que es verdaderamente justo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, hoy nos acercamos ante tu presencia. A veces pensamos que no somos tan malos como otras personas que han hecho cosas aparentemente muy malas. Y sin darnos cuenta, no nos hemos dado cuenta de que llevamos un Judas dentro de nosotros, que reconoce lo malo, pero no nos acercamos a ti para pedir perdón. Que sabemos que nuestro pecado merece un castigo y no confiamos en el sacrificio que tú has hecho para perdonarnos. Pero sabemos que tú eres un Dios de amor y que tanto nos amaste a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros errores fatales. Tú nos has amado con un amor eterno. Tanto así que enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por nosotros. No queremos estar solo cerca de ti. Queremos estar en ti. Queremos que tú vivas en nuestro corazón. Que tú vivas en todo nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones. Perdónanos por todas las veces que nos hemos equivocado y que te hemos ofendido. Solo tú puedes limpiar nuestros pecados. Ninguna otra acción puede hacerlo más que la fe en ti. Perdona nuestro pecado y sé nuestro Salvador y nuestro Señor hoy y siempre.